actividades del día. La luz marca el ritmo de nuestro reloj biológico, un estímulo que influye en el estado de ánimo, desde el punto de vista psicológico y fisiológico. Una adecuada iluminación nos ayuda a ser más eficientes, a mantenernos en estado de alerta e incluso propicia un mejor descanso. El organismo humano necesita proveerse de energía a través de los alimentos. Los llamados macronutrientes, carbohidratos, grasas y proteínas que constituyen los alimentos, son las fuentes de energía, calorías, para nuestro óptimo funcionamiento. Una vez digeridos hasta sus elementos más básicos, son absorbidos en el intestino y distribuidos a través del sistema circulatorio por todas las células del organismo. El organismo transforma toda esta energía química de las diferentes fuentes y las convierte en energía mecánica, energía térmica y energía eléctrica. Y eso se traduzca en una vida saludable. La naturaleza tiene la capacidad de brindar las condiciones adecuadas para que estas fuentes de energía contribuyan a que tu cuerpo esté en balance. Y eso se traduzca en una vida saludable. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, estamos hoy con unas charlas muy interesantes. Hemos tenido, verdad, que el panelista que nos acaba de acompañar, Rodrigo, excelente la información que nos acaba de compartir. Y bueno, a todos los que nos están acompañando en la mañana de hoy, tenemos personas conectadas en YouTube, muchas gracias, y aquí en la sala de Zoom. Bueno, vamos a tener otra charla muy interesante que va muy ligada y muy de la mano a la charla anterior que tuvimos. A todos, bueno, gracias y por favor compártenos acá cómo la estamos pasando en esta mañana de hoy. Bueno, aquí nos están ya saludando. Mi nombre es Claudia Garzón, los estoy acompañando desde Colombia en la mañana de hoy. Y bueno, tenemos una invitada muy especial. Voy a compartirles un poco acerca de su perfil antes de darle el paso. A ver, aquí. Ya, listo. Bueno, nuestra invitada especial de hoy se llama Elvia Ick Alejandre. Ick significa en maya viento. A ella escogió pues este nombre, la representa y la inspira mucho. Ella es asesora nutricional con más de 15 años de experiencia. Es especialista en nutrición ortomolecular, nutrición y complementación en etapa de gestación y lactancia, trofología, naturopatía, terapia floral, psicoterapeuta, es tallerista, docente, conferencista en sector público y privado. Bienvenida, Elvia, y gracias por haber aceptado nuestra invitación en la mañana de hoy. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen día, pues muy entusiasmada. Vi la presentación anterior, así que del huerto a la mesa. Ahora vamos a hablar de nutrición. Muchas gracias por la oportunidad y vamos a aprender cómo alimentarnos y cómo nutrirnos. Voy a compartir pantalla. Dale. Bueno, mientras que Elvia va compartiendo su pantalla, nos pueden escribir aquí en el chat que tenemos o a través del canal de YouTube. También nos pueden hacer ahí las consultas, inquietudes que vayan surgiendo a lo largo de la presentación de Elvia y al final estaremos dando respuesta. Entonces, todos súper invitados a estar aquí súper conectados también. Y bueno, bienvenida Elvia y la sala es toda tuya. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a iniciar. Hoy vamos a aprender acerca del pH en nutrición y su impacto a la salud. Cuando nos preguntan qué es el pH, por lo regular, a veces la respuesta es potencial hidrógeno. Sin embargo, pues esto es muy abstracto. ¿Y cómo se aterriza en mi vida cotidiana? Bueno, el pH es una medida que se usa para evaluar la acidez o la alcalinidad de una sustancia química. Indica la concentración de átomos de hidrógeno en un fluido. En nuestro caso, tenemos fluidos como la saliva, la orina, la sangre. Y entre mayor presencia de hidrógeno hay mayor acidez. Nosotros necesitamos de un equilibrio bioquímico para estar saludables. Entonces, con base en esto, en el pH, vamos a ver precisamente que en el caso de nosotros, esta escala va del 0 al 14. 14 es alcalino, 0 es ácido. El neutro es el 7. Nuestra sangre, bueno, todo nuestro cuerpo, nuestra sangre funciona entre 7.35 y 7.45, que es ligeramente alcalino. Aquí vemos una escala
en donde podemos ver algunos elementos como por ejemplo el bicarbonato de sodio y nos vamos hasta lo ácido, como en este caso el limón, que es lo que consumimos. Sin embargo, esto es muy importante porque a lo largo del siglo XIX, bueno, sobre todo del XX, hubieron varias personas que estudiaron cómo era el organismo, qué sucedía en el organismo acerca de esto, ácido y base. Uno de ellos es Reinhard Berg, de 1873 a 1956, bioquímico y fisiólogo sueco. Sin embargo, su desarrollo profesional fue en Dresden, Alemania. ¿El que descubrió? Dice, en el libro Los fundamentos de una correcta alimentación, dice la importancia de conservar el equilibrio ácido-base en la alimentación es fundamental para estar saludable. Él también realizó aportes en el metabolismo de vitaminas y minerales, así como también creó por primera vez lo que sería una complementación, es decir, suplementos alcalinos para el organismo. Dice, la alimentación del ser humano debe ser excedente en bases, es decir, consumir muchos alimentos alcalinos si desea conservar su salud. Perdón, Elvia. ¿Sí? Perdón, Elvia. Estamos en la primera diapositiva donde están, el pH es una medida usada para evaluar la acidez. ¿La has cambiado? Sí, ya la cambié. No, es que no ha avanzado. Ah, ya. Entonces, de pronto dejas de presentar y la vuelves a subir. Ajá, de acuerdo. Ya dije de compartir. ¿Están viendo la diapositiva de Otto Warburg? No, está subiendo, está cargando. Ah, está cargando. ¿Me puedes decir cuando la vean, Clau? Por favor. No, nada todavía. Ajá. No se ve. No se ve. Lo voy a intentar otra vez. ¿La dejo de compartir? Sí. Ajá. Y nuevamente me voy a compartirla. ¿Se ve la presentación? No, Elvia. Ah, qué interesante. Hicimos pruebas. Sí, hicimos pruebas. Y corrió. A ver, si te deja de compartir, Ajá. te vas a tu presentación, le das de pronto escape, porque a veces queda como en segundo plano. Ajá. Que te quede ya la presentación normalita del PowerPoint. Sí. Listo, y ya vuelves ahora sí a hacer el proceso. Sí. Incluso es lo que había hecho precisamente. Incluso lo que voy a hacer es apagarla, bueno, cerrarla. Y la vuelves a cargar. Y la vuelvo a abrir, efectivamente, para ver qué es lo que está sucediendo. Bueno, estos son temas logísticos, temas de la tecnología, lo que sucede cuando estamos en vivo, en directo. Así de que por favor un poco de paciencia, que ya estamos aquí a ver viendo cómo solucionamos. A ver, ya la abrí. Y nuevamente voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver la presentación? Ya, ahora sí se ve. Perfecto, entonces ahora vamos a darle presentación. ¿Sí se ve la transición? Sí, ya se ve. Estamos Perfecto. ahora sí en Ragnar Verde. Perfecto. Perfecto, que era precisamente el que decía, bueno, el que a través de sus estudios dijo que nuestra dieta debería de ser con muchísimos alimentos alcalinos para poder conservar nuestra salud. Posteriormente nos vamos a Otto Warburg, que es fisiólogo alemán de 1883 a 1970. Sus estudios fueron muy importantes porque investigó el metabolismo de los tumores y la respiración celular, sobre todo en las células cancerígenas. El que descubrió en 2 de sus libros, El metabolismo de los tumores y nuevos métodos de fisiología celular, descubrió
que las células cancerosas se reproducen sobre todo si hay acidez, tanto intracelular como extracelular. Posteriormente nos vamos con Albert Stent, de 1893 a 1986, fisiólogo húngaro que ganó 2 Nobel, uno en química en 1927 y otro en medicina en 1973. ¿Cuál es la aportación que nos hace Albert? El cuerpo es alcalino por diseño, pero sus funciones son acidificantes, es decir, los desechos metabólicos producen grandes cantidades de ácido. Las células y tejidos necesitan un entorno alcalino, por ello requiere de un combustible alcalino para conservar su funcionalidad y su salud. Posteriormente nos vamos con Alfred Pischinger, de 1899 a 1982, médico, histólogo y embriólogo austriaco. Él es padre de la histoquímica, creador del concepto del sistema básico de Pischinger, que es entender cómo se origina la enfermedad, sobre todo el cáncer. Dice, es importante mantener el entorno del tejido conjuntivo o del organismo, en donde haya el intercambio de agua, de oxígeno, los electrolitos, la regulación de la acidez, la alcalinidad en el cuerpo, que está presente en cada célula. Y cómo a través de precisamente este equilibrio de la permeabilidad de la membrana es que la membrana se abre para recibir nutrientes, pero también para eliminar los desechos de toxinas, los desechos metabólicos. Posteriormente nos vamos con Linus Pauling, él es de Estados Unidos, de 1901 a 1994, también ganó 2 Nobel, en 1954 Nobel de Química y en 1962 del Nobel de la Paz. Él es conocido como el padre de la nutrición ortomolecular. Y él que decía, es vital mantener un pH alcalino en el organismo para estar saludable. Si revisamos todas estas aportaciones científicas, vemos que en realidad nuestro metabolismo al realizarse produce mucha acidez. De ahí que muchos de los estudiosos que estudiaron las células, su comportamiento, sus necesidades, sentaron las bases de que nuestra alimentación debe de ser con alimentos alcalinos para tener este equilibrio y conservar nuestra salud. ¿Es lo mismo alimentarse que nutrirse? Para esto necesitamos saber qué es un alimento. Un alimento es desde a lo mejor una fruta, un helado, todo lo que te puedas comer. Pero ¿qué es nutrirse? Nutrirse son cuando llegan los elementos necesarios a la célula para que pueda realizar sus funciones, y una de ellas que es muy importante es la generación de energía, el famoso ATP. ¿Y cómo es esta diferencia? Alimentarme, como habíamos dicho, puede ser todo lo que puedas consumir, por ejemplo un helado. Pero el helado a lo mejor no va a tener vitaminas, minerales, que es lo que sí nutre a la célula. De ahí a que puedas alimentarte sin nutrirte, pero para nutrirte sí es necesario alimentarte. De ahí la importancia de seleccionar todos los alimentos que vas a consumir. ¿Qué requiere el ser humano? Requiere de algo que se llaman macronutrientes, proteínas. Hay de origen vegetal y animal. Hidratos de carbono, de preferencia integrales, así como lípidos, es decir, grasas. Sin embargo, por ejemplo, si tú tienes en tu mesa un filete de salmón, que es sumamente viable, tiene omega 3, y dirías es una muy buena proteína. Sin embargo, si no va acompañado de micronutrientes, no se va a poder metabolizar y tampoco vas a aprovechar todos los nutrientes que te aporta. Los micronutrientes quiere decir que los requerimos en menor cantidad. ¿Cuáles son? Vitaminas, minerales, enzimas, fibra, oligoelementos, elementos traza. ¿Y estos dónde se encuentran? Exclusivamente en alimentos vivos, frutas y verduras. Es decir, que para que tú puedas aprovechar una muy buena proteína, requieres la presencia constante,
frecuente de frutas y verduras. De ahí nace lo que son las pirámides alimenticias. Hay muchas propuestas. Les presento una de las últimas. En el primer nivel vamos a tener el oxígeno. Ahora se considera que tener un aire de calidad sin contaminantes es importante para nosotros conservar nuestra salud. Posteriormente va a ser el agua, vamos a hablar un poquito de ella. Posteriormente serían las frutas, después hortalizas y legumbres, cereales, de preferencia que sean integrales, tubérculos, posteriormente en menor cantidad las proteínas, recordar que hay de origen vegetal, así como de animal, y posteriormente las grasas, pero en las grasas vamos a hablar grasas que nos aportan nutrientes como pudiera ser de la manteca de coco, del aguacate, de las semillas oleaginosas, de un aceite de olivo, pero prensado en frío, evitar todo lo que son las grasas hidrogenadas o industrializadas. Entonces, vámonos un poco a lo del agua porque es muy importante. El ser humano está constituido en un porcentaje de agua. Cuando nacemos o estamos en infancia, alrededor de un 70%. Conforme vamos avanzando en la edad, este porcentaje disminuye. En el caso del hombre se encuentra alrededor de 65% y en el caso de la mujer en un 60%. Y de esto, cada órgano tiene una composición de agua muy diferente. Vamos a ver algunos. Por ejemplo, del cerebro tiene un 83%. De los ojos un 95% de su constitución es agua. En el caso de la sangre, un 94%. En el caso de los pulmones, no quiere correr, un 85%. En el caso de los músculos, un 75%. En el caso de los riñones, hasta un 83%. Y en el caso del corazón, un 75%. Es decir, que es muy importante hidratarse. Para hidratarse, como es muy importante el agua para realizar muchas de nuestras funciones, se consideran que 4 vasos son necesarios para que el sistema renal realice todas sus funciones. Otros 2 vasos para que haya una buena digestión. Otros 2 vasos para lo que es la lubricación de articulaciones y otros 2 vasos para el sistema respiratorio. En caso de que la persona ronque, tendría que tomar otros 2 vasos para su compensación. Vamos a ver, dentro de esta composición del cuerpo, el 60% de nuestro peso es agua. Dentro de eso, en las células hay agua. Dentro de las células se llama intracelular y es un 65% y un 35% afuera de la célula. Hay una química mexicana, Esther del Río Serrano, una bioquímica del Instituto Politécnico Nacional, con doctorado en bioquímica, que en 1968 estudia lo que es el agua en el cuerpo y se encuentra con un agua en un estado sumamente diferente. Ella le llama agua cristal líquido, que es H2O, pero con 37 moléculas de oxígeno. Que esto hace que permite que la luz, que viaja a una supervelocidad y lleva información a todo el cuerpo. ¿Cómo se traduce? Es decir, esta agua, cuando tú tomas agua, si es un agua biodisponible con nutrientes, esta agua se convierte en el cuerpo en agua cristal líquido. Y esto es lo que permite y le dice a la célula cuáles son sus funciones. De ahí la importancia. Sin embargo, dice, conforme vamos avanzando, tenemos menor capacidad de transformar esta agua que bebemos en agua cristal líquido. Y posteriormente ella también descubre que hay una red magnética en nuestro cuerpo y que hay una reacción del oxígeno con el hierro. Ella es Esther del Río. De ahí que vamos, que toda célula requiere de cristales para la transmisión de sus mensajes, es decir, para que tenga su funcionalidad.
y esta información interior se guarda en la estructura cerebral a través de cristales líquidos de esta agua. Para ella dice, la salud es un equilibrio entre el cuerpo magnético y bioquímico. De ahí la importancia de dar al organismo una excelente materia prima, agua nutricia, oxigenada, pura, lo más parecido que hay en la naturaleza, que sería como un agua de manantial. Ahora, si bien nosotros ya vimos que nuestro organismo, por su funcionalidad, tiene desechos tóxicos que lo vuelven un entorno ácido, y varios de los investigadores dijeron que requeríamos de tener una alimentación con muchos alimentos alcalinos, vamos a ver, una cosa es el origen del alimento. Por ejemplo, cuando vimos en la escala, en el ácido vimos el limón, porque por su origen es ácido. Y, por ejemplo, un bicarbonato de sodio por su origen es alcalino. Sin embargo, cuando nosotros ingerimos los alimentos, es muy diferente su reacción. De ahí la importancia de ver la reacción de los alimentos. ¿Cuáles son los alimentos de reacción alcalina? Es decir, que cuando yo los ingiero, van a brindarme alcalinidad. Agua, fruta, hortalizas y germinados exclusivamente. ¿Y cuáles son los que en el momento que los ingiero van a generarme un entorno ácido? La carne, los lácteos, huevo, los hidratos de carbono, que serían leguminosas, cereales, tubérculos, así como las semillas oleaginosas, y sobre todo también todo lo que es la comida industrializada, esa nos ocasiona muchísimo mayor acidez, como pudiera ser los refrescos, conservadores, el azúcar, chocolate, café. Entonces, es muy importante, y por eso es que nosotros sugerimos que para tu dieta uses un modelo alcalino reactivo. ¿Qué quiere decir? 80% de alimentos alcalinos y solo un 20% de alimentos de reacción ácida en cada alimento durante todos los días, para que pudieras conservar tu salud. Es decir, hay muchas cosas las cuales no podemos manejar, por ejemplo, una contaminación ambiental. Pero seguramente sí puedes decidir qué alimentos vas a ingerir y qué alimentos vas a llevar a tu mesa. En la presentación anterior estaban hablando precisamente de cómo podemos intervenir, de cómo podemos tener un huerto en casa, a lo mejor un huerto urbano, y de cómo empezar a contribuir a una salud no solo personal, sino también ambiental. El cuerpo realiza muchas funciones que están en un equilibrio sumamente ligero. A través de tú decidir qué alimentos vas a consumir, con qué frecuencia, ahí puede empezar el desequilibrio entre la alcalinidad y la acidez. Como veíamos, muchos de los investigadores descubrieron que las células cancerosas se desarrollaban cuando tenían un entorno ácido, y que por eso era muy importante consumir muchísimos elementos alcalinos para conservar este equilibrio de la homeostasis. Entonces, la elección finalmente aterriza en nosotros. Cómo a través de la elección de los alimentos puedo nutrirme, y además de nutrirme, puedo brindarle a cada una de mis células un entorno alcalino para que pueda desarrollar todas las funciones para las que está hecha. Bueno, aquí les pongo mis datos. Muchas gracias. Está terminando la presentación. Vamos a lo que es la sección de preguntas y respuestas. Ahí les dejo la liga. Por muchos años hice artículos de investigación. En esa liga pueden encontrar más de 500 artículos de investigación. Muchas gracias. Gracias a ti, Elvia. Bueno, información muy valiosa. Que una de las preguntas que tenemos, nos preguntan que cuál es la referencia bibliográfica de la pirámide nutricional que nos compartiste. Mira, esta es muy nueva, es una propuesta entre lo que es CUAM, el Centro Universitario de Alternativas Médicas, y ellos a su vez pues están viendo también lo que es la Clínica Mayo, y una de las pirámides
en donde también cambia es en Canadá. Esa fue de hace 2 años. Ellos hicieron una propuesta, hicieron un cambio en su base piramidal. Ok, gracias. Bueno, aquí Gabriel nos pregunta, muy buena información, dice, una pregunta, si los fermentos tienen un pH tan bajo, que son ácidos, ¿son buenos el cuerpo? Son buenos para el cuerpo, me imagino que quiso decir. Sí, aquí va a depender mucho de qué tipo de fermentos es. Por ejemplo, muchos han de conocer lo que son los búlgaros, ¿no? Que los puedes alimentar con leche entera, ellos metabolizan precisamente esa leche y sale la leche búlgara. Hay otros que se llaman tíbicos, que son igual, parecidos, solo que se alimentan con agua y con piloncillo, que son muy buenos al sistema digestivo, y muchos de los fermentos están hechos con vinagre, que es muy ácido. Entonces aquí lo importante va a ser en qué frecuencia, qué alimento eliges, qué dosis le das y con qué frecuencia. Por lo regular, para que nosotros tengamos un equilibrio, es importante, por ejemplo, en el caso de los fermentos, si es de vinagre, habemos personas que no podemos tolerarlo, por muy buenos que sean, y hay otras personas que sí, pero también les diría, no puede ser todos los días. Siempre, entre más variada sea tu alimentación todos los días, mayor vas a tender a ese equilibrio, a que si dices todo el tiempo estoy con fermentos. Y la otra que pudiera ser como por estaciones, por ejemplo, una semana a la mejor leche búlgara, a la mejor la siguiente cambio lo de los tíbicos, a la siguiente semana los fermentos a través del vinagre, como pudiera ser un chucrut, ¿no? Y estar precisamente cambiando, y además también, ¿para qué los quiero? ¿Qué es lo que quiero? Con base en ello, yo puedo empezar a elegir varias cosas, tener varias alternativas y combinarlas, no siempre quedarme con una. Okay. Gracias. Bueno, por aquí nos dicen, Diana nos, qué mentiras. Miriam nos dice que si por favor puedes dar ejemplo de hortalizas y leguminosas. Leguminosas. Sí, claro que sí. Las hortalizas son, por ejemplo, la zanahoria, la jícama, el betabel. Esas son las hortalizas, las que están de alguna manera enterradas. Mientras que las leguminosas son de las legumbres, por ejemplo, el ejote, cuando se seca es el frijol. Entonces, las leguminosas sería la lenteja, haba, garbanzo, frijoles. Esta es una leguminosa. Ok. Aquí nos dicen que si las... Bueno, no, a ver, un segundito. Bueno, están agradeciendo por la información, muy clara, muy valiosa. A ver. ¿De qué se trata? Aquí nos dice Adriana Solano, ¿de qué se trata la alimentación ortomolecular? La alimentación ortomolecular sería más bien la nutrición ortomolecular. Orto significa correcto. Quiere decir que vas a dar la molécula correcta en un tiempo determinado y específico para solventar una deficiencia subclínica o carencia. Es decir, se da vitaminas, aminoácidos, oligoelementos, minerales muy específicos durante un corto tiempo y se caracteriza también por sus altas dosis. Bueno, aquí nos pregunta Mónica, ¿la alcalinidad que buscamos al seleccionar los alimentos es a nivel intra o extramolecular? En este caso, cuando tú los ingieres, lo primero pasa por sistema digestivo, posteriormente se absorbe a través de las vellosidades intestinales y va a sangre. Recuerdan, la sangre debe de estar entre 7.35 a 7.45. Entonces, en el momento que tú ingieres, eso va a nutrir y va a estar de manera extracelular para que las funciones de la célula, que son intracelulares, tengan un equilibrio tanto afuera como adentro. No nos da tiempo, en este caso sería la bomba sodio-potasio, que nos explica muy bien lo que es el entorno de acidez y alcalinidad dentro y fuera de la célula. De una manera muy práctica es elegir alimentos mayormente alcalinos para que todas las funciones de la célula se puedan desarrollar óptimamente y darles ese entorno alcalino. Bueno,
Aquí Leonardo nos dice que si puedes repetir, por favor, cuántos vasos de agua debemos tomar al día. Más o menos entre 8 a 12. De 8 a 12 vasos. Ok, De ya 8 a todos tomando 12, nota. sí, y de un cuarto, porque por ejemplo hay personas que dicen, no, pues mejor me sirvo de medio para poder cumplir, entonces no podríamos decir que son 12 vasos de medio litro, son de un cuarto. Vale. Aley Montilva dice, escuchamos que el pH ideal del estómago debe ser ácido. ¿Tiene alguna relación o interferencia el agua alcalina en el pH del estómago? No. Por ejemplo, el pH de la sangre es de 7.35 a 7.45. Sin embargo, cada uno de nuestros órganos tiene un pH distinto y en el caso del estómago debe de ser ácido para poder metabolizar y recibir todos los alimentos. Cuando nosotros consumimos agua alcalina, lo que estamos brindando es precisamente, ¿se acuerdan que Esther del Río decía? El agua, para que nosotros podamos producir agua cristal líquido, requerimos de un agua lo más cercano a la naturaleza, que sería de un manantial, en donde no hay acidez. En el caso si tomamos, por ejemplo, de agua purificada, ya le quitaron todos los minerales que nosotros necesitamos. Ya no tiene oxígeno, está embotellada, no sabemos cuánto tiempo lleva en almacén. De ahí a que cuando nosotros tomamos agua alcalina, lo que hacemos es como reforzar ese entorno alcalino que requiere la célula para funcionar óptimamente. Entonces, el agua no requiere del metabolismo de la digestión para pasar a nuestras células, a diferencia de un alimento, de tal manera que no hay como una interferencia o no lo disminuye. No porque estoy tomando agua alcalina voy a bajar lo que es el nivel de acidez que requiere mi estómago para digerir los alimentos. Ok. Bueno, aquí Verónica nos dice, ¿cómo podemos medir la alcalinidad y acidez del cuerpo? En una biometría hemática. Muy sencillo, se pide el pH sanguíneo, o la otra forma también es al realizar un examen general de orina, que se le conoce como EGO, y ahí siempre va a venir lo que es el pH. Entonces el pH entre saliva, orina y sangre es más o menos similar. Es bien importante, por ejemplo, esta pregunta. Cuando nosotros decimos, si alguien tiene y puede revisar sus análisis de orina, en donde viene el pH, hay veces que está en 5, en 6, muy pocas personas estén en 7, y no he conocido de personas que sea mayor. Entonces, muchas personas dicen, bueno, estoy en 5 y tengo que estar en 7 y piquito. No es mucho. Sí, sí es mucho. ¿Por qué? Porque estos números no son unidades, son exponenciales. Y para la célula, con un pequeño desequilibrio, quiere decir que no va a funcionar óptimamente, y es ahí donde surge la enfermedad, por este pequeño desequilibrio que no se siente, o sea, no hay una sintomatología, tampoco hay signos, sino que va a través del tiempo minando esa funcionalidad. La célula le cuesta mucho trabajo hacer energía y es cuando ya se detecta un padecimiento. Ok, bueno, aquí María Elena nos pregunta, es común que pregunten que los minerales del agua les pueden generar cálculos. ¿Cómo les podemos contestar? Bueno, es que en este caso tiene que ver la dosificación, esa es una. Y la otra, en el caso de los sistemas de agua es por mecanismo de arrastre, no es por ingesta. Entonces ahí lo que también tiene que cuidar mucho la persona es que si está tomando minerales, para qué se los dieron, por cuánto tiempo se los dieron. Ese sí es muy importante, pero no tiene que ver en realidad por el sistema de agua. Ok, Son dosis muy pequeñitas. vale, gracias. Bueno, aquí nos preguntan que si por favor puedes poner la diapositiva donde muestra los valores del pH del agua y la sangre. Uh-huh. Entonces, a ver, vamos a... Creo que era la segunda o Aquí primera. está, sí, sí, es que era esta. Esa. No, esta. Aquí está el pH sanguíneo.
Listo. Bueno, aquí nos dicen, ¿cuáles son? Beatriz Valencia nos dice, ¿cuáles son las semillas preferentes en alcalinidad para los germinados y cuántos días adquieren más nutrientes? Por lo regular, esa es una proteína que es la que se debería de consumir, porque realmente es ahí donde, cuando germina, es donde tiene todos sus nutrientes al máximo. Entonces, cuando tú pones a germinar unas semillas, en el momento que nacen las hojitas y que más o menos tienen como unos 5 centímetros, es cuando son óptimas para comerse. Pero, por ejemplo, yo que germino semillas, si le sigues poniendo agua, sigue creciendo. Mientras tenga las hojitas, es ahí donde te dice que ese alimento tiene la máxima potencia de todos los nutrientes. Perfecto. Bueno, aquí nos dicen, ¿la leche de búlgaros se puede tomar en caso de colitis? Pregunta Berta. Yo le diría que en el caso de colitis, primero arreglar su colitis. Por ejemplo, todas estas sugerencias de dietas los doy para personas que no tienen ninguna enfermedad. Cuando ya estamos hablando de colitis, aunque sea algo como sumamente común, quiere decir que ya hay una inflamación y habría que averiguar la causa de dónde viene la inflamación. Igualmente, está ingiriendo alimentos que provocan esa inflamación. Puede ser incluso por estrés, puede ser derivado de fármacos. Entonces, todas estas sugerencias es para mantener la salud y considerando que no hay ninguna enfermedad crónico-degenerativa o que no hay un padecimiento. Porque ya cuando hay un padecimiento, ahí sí ya se requiere de una asesoría personalizada para ver cuál es la causa y entonces dar el tratamiento más adecuado. Listo. Bueno, aquí nos preguntan que Gladys Solís dice, si todos los días tomo en el desayuno una taza de café, ¿es malo? Malo y bueno, ¿qué es malo y bueno? Más bien tendríamos que ver, el café es ácido. ¿Qué más durante mi día, qué voy a hacer? Yo siempre les he comentado cuando doy asesorías o doy talleres o capacitaciones, que tu día a día, o sea, es decir, tu cotidianidad, sean alimentos que te nutran, que a veces no es tan sencillo, y que sean alcalinos, para que extraordinariamente puedas consumir alimentos ácidos. Por ejemplo, eh, un postre industrializado. Tiene muchísimo azúcar, conservadores, tiene muchas cosas que son de reacción ultra ácida. ¿Los puedo comer? Sí, a lo mejor sí, pero no todos los días. Si a lo mejor lo como una vez en 6 meses, ¿va a tener un impacto a mi salud? No, porque mis alimentos diarios van a permitir un entorno saludable para mi salud, o sea, para mis células. Pero, ¿qué sucede si lo hago al revés? Por ejemplo, de lunes a sábado como lo que quiera. Ah, pero el domingo me dedico a mi ensalada, a jugos, a fruta. ¿Va a tener un impacto? No creo que sea el que esperas. Porque por un día que comas saludablemente, ¿cómo vas a tratar de equilibrar los 6 días que comiste con muchos o que elegiste alimentos sumamente ácidos? Entonces ahí sería ver qué significa el café en mi vida y qué hago para tratar de compensar y no se quede como esa acidez presente en mi día. O sea, si elijo eso en la mañana, ¿qué voy a elegir en la comida? ¿Qué voy a merendar o entre colaciones? Porque si mis elecciones van a ser alimentos ácidos, bueno, pues voy a tender al revés, al 20% de alcalino y 80% de ácido. ¿Va a procurar salud? No, no lo considero así. Okay. Bueno, el de aquí en YouTube nos pregunta Mauricio Estrada, ¿tienes una tabla de alimentos ácidos y alcalinos? ¿Cómo hacer ese balance 80-20 en la nutrición diaria en casa? ¿No es un poco difícil? Pregunta. Sí, mira, yo creo que finalmente encontrar tanto como una tabla no, pero sí guiarnos de manera general. Vimos lo que es la reacción precisamente de los alimentos ácidos alcalinos, ¿no? ¿Cuáles son los alcalinos? Frutas, verduras, germinados, agua, hortalizas. ¿Qué es lo ácido? Todo lo demás.
¿Cómo es que puedo yo hacer ese balance? Que en la mayor parte de mi cotidianidad, en un día, sean más alimentos vivos que no necesiten un proceso de cocción y en menor medida los que sí requieren de cocción. Y si de veras quiero como empezar a mejorar la funcionalidad de mis células, sería evitar todo lo envasado, empacado, enlatado. Comida rápida, pues ni siquiera estaría dentro de todo lo que viene con mucho azúcar. Por ejemplo, mucha gente dice, bueno, un jugo, pero prefiero pues un jugo enlatado. Si ustedes ven en ingredientes, difícilmente va a tener jugo para empezar. Tiene muchísimos conservadores y entonces eso se torna ácido. Entonces, entre más apegado sea que mis alimentos sea lo que la madre tierra da a mi día a día, eso ya yo estoy haciendo ese balance de 80-20. Bueno, estamos aquí tomando nota para poder mejorar nuestra alimentación. Bueno, aquí nos pregunta Gloria Olivia, ¿qué son los oligoelementos? Los oligoelementos son parte de los micronutrientes que requerimos en pequeñas cantidades que, sin embargo, sin su presencia sí pueden causar incluso enfermedades. De esto se encargó precisamente Linus Pauling. Por ejemplo, necesitamos algún germanio, boro. Su presencia es muy pequeñita. Sin embargo, ante su ausencia se pueden detonar enfermedades. Entonces, son oligoelementos, oligo de aceites, ¿no? Y son en muy pequeña cantidad. Ok. Bueno, aquí nos pregunta Luz, ¿cuáles son los alimentos ideales en la gestación y la lactancia? Volvemos a alimentos alcalinos. En este caso es muy, muy especial. En el caso de las embarazadas y en caso de la gestación, muchísimo omega 3, una presencia muy importante del omega 3, la presencia también de alimentos con yodo, como pudiera ser el rábano, por ejemplo, porque también se requiere para lo que es la formación del sistema nervioso. Se requiere mucho de alimentos que tengan vitamina C para la producción de colágeno, porque pues el vientre va a ir creciendo. Pero sí requiere muy ella en especial de alimentos más alcalinos que ácidos. Y en el caso, por ejemplo, de la lactancia, son estos mismos elementos, nada más que yo sí sugiero una nutrición ortomolecular. ¿Qué quiere decir? Voy a llevar mi dieta y aparte sí requiero de complementos muy específicos en gestación, otros en lactancia para la producción de la leche y para que yo nutra a mi bebé, pero también me quede con mis nutrientes. Recuerden que por una cuestión de especie, cuando tú estás creando un bebé, si el bebé requiere vitaminas, minerales, aminoácidos y tú no se los proporcionas a partir de la dieta o complementos, los va a obtener a partir de tus reservas, porque se requiere. Y cuando estás amamantando es lo mismo. Entonces, cuando tú no recibes una completa, más bien una asesoría para una nutrición y una complementación específica, lo más seguro es que vas a generar unas deficiencias subclínicas o a lo mejor hasta carencias de ciertos elementos que tú requieres. Y eso a lo mejor se va a ver con los años, no después. Muchas veces en lo que es en la etapa de perimenopausia o climaterio, se descubre de que hay deficiencias de hierro, deficiencias de calcio, de magnesio, porque por el número de hijos y por los meses en que se amamantó. Gracias. Bueno, es que aquí hay muchas preguntas. ¿Beber agua tibia con limón en ayunas es bueno? Sí. Ok. Aquí también están preguntando que si está quedando grabado, que si lo pueden volver a ver la conferencia. Claro que sí. Lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Entran a YouTube, buscan Comunidad de Bienestar Influencers y allí va a estar esta grabación. Y pues todas las que hemos tenido, entonces allí las pueden buscar y pueden consultarla cuando la necesiten. Bueno, aquí a ver.
¿Qué recomiendas para los que padecemos de gastritis? Buscar la causa. Seguramente hay elementos o combinaciones de alimentos, porque también pudiera ser largos periodos de ayuno, mucho estrés. Aquí lo más importante para una enfermedad es primero descubrir la causa, para evitar hacer la medicina sustitutiva. ¿Qué quiere decir? Si tú vas con un médico que maneja fármacos, pues van a dar un omeprazol, ¿no? Entonces dirías, bueno, ¿qué alimento o qué infusión tiene como esta cualidad? Sin embargo, ahí no estamos descubriendo la causa. Aquí lo importante, por ejemplo, mencioné algunas y fueron como 4, ¿no? Posibles causas de gastritis. No es lo mismo que sea por qué alimentos estás consumiendo o cómo los estás combinando, o si estás ayunando, o si estás tomando, por ejemplo, café como primer alimento, si fumas, si bebes alcohol, si tienes mucho estrés, ya vamos 7. Todos esos son tratamientos sumamente diferentes, porque no es dar algo contra la gastritis, es más bien procurar un entorno de hábitos, de elecciones, de estilo de vida que evite que tú desarrolles gastritis. Okay. Bueno. Aquí Irma nos pregunta, ¿es verdad que las hojas verdes tienen que ser licuadas mínimo 5 a 6 minutos? ¿Licuadas? Sí, así nos ¿Cómo dice Irma. para qué? Ahí sí, no sé, como que faltan datos. A ver, es que me están escribiendo mucho y se me mueve el... Ujú. Aquí Adriana nos dice, ¿cómo se aumenta la masa muscular sin afectar el pH del cuerpo? Ahí sería, por ejemplo, una buena lección con proteína vegetal, de origen vegetal. La proteína animal efectivamente tiene una reacción muy ácida. Entonces, puedes aumentar masa muscular. Yo lo logré, soy vegetariana, tengo más de 20 años siendo vegetariana y logré aumentar mi masa muscular solamente con proteína vegetal. María del Carmen nos Y pregunta, y además el ejercicio adecuado, por supuesto. punto fundamental. Bueno, aquí María del Carmen nos dice, ¿de cuánto es lo más adecuado tomar el pH del agua? En este caso, mientras sea alcalina o tenga nutrientes, es mucho mejor. Por ejemplo, habrá personas que tienen el privilegio de estar cerca de manantiales que no estén contaminados. Les diría, es el agua mejor. La puedes permitir que se sedimente si tuviera tierrito o algo así, o colarla a la mejor, pero pues sería el agua mejor. Habrá gente que sí pueda tener acceso a los sistemas de agua, ¿no? Hay varias marcas, varios tipos de alcalinidad. Lo que sí no recomendaría sería el consumo de agua embotellada. ¿Por qué? Porque está carente de lo que son nutrientes. Nosotros requerimos más, o nuestro organismo requiere más de 75 minerales. Y por lo regular siempre nada más se habla del sodio, del calcio, del magnesio. No, requerimos mucho. Y no hay ninguna de las aguas embotelladas que den eso. O sea, están totalmente desprovistas. Es como si fuera agua destilada. Te nutre, a la célula no. Tiene otras funciones para otras cosas, pero para el cuerpo ninguna. ¿Se pueden germinar las lentejas? Sí. Si ustedes, en YouTube hay varios tutoriales para germinar, pueden germinar incluso el haba. Todo lo que sea semilla se puede germinar. Dice aquí, a ver, que si Macaria nos pide que si por favor pones la imagen donde está la doctora del Río. Ajá. Vamos aquí. Ella fue nombrada la Mujer del Año en Química en Inglaterra por sus descubrimientos y dio muchas aportaciones para lo que son todas las llamadas medicinas complementarias, porque gracias a precisamente a que ella descubrió lo de las macromoléculas de hierro y todo lo que es esta agua cristal líquido,
pudo darle sustento científico a muchas de estas terapias. Aquí nos dice, ¿qué personas deben consumir búlgaros de agua? Yo preferiría incluso los tíbicos, que son los llamados búlgaros de agua, que el de los búlgaros que requieren de leche. Precisamente te aportan mucha alcalinidad al sistema digestivo, no dañan, tampoco van a bajar la acidez de lo que es el estómago porque se requiere. Sin embargo, también lo que hace es equilibrar lo que es la macrobiota. No hablamos de eso. ¿Qué es la macrobiota? En los intestinos nosotros tenemos varias bacterias. Hay bacterias nocivas y bacterias benéficas. Ambas las necesitamos, las requerimos, pero siempre debe de haber un equilibrio. Si hay mayor producción de la flora nociva, vamos a tener un desbalance. En el momento que nuestro sistema digestivo no está saludable, no podemos aprovechar ningún nutriente. En este caso, por ejemplo, las personas que tienen estreñimiento, que tienen gastritis, colitis, todas ellas no están asimilando los nutrientes que pudieran ingerir a través de los alimentos. Entonces sí es muy importante buscar la causa y solucionarlo. Estaba mirando aquí en YouTube también. Es bueno tomar agua con fruta. ¿Qué tan bueno es tomar agua con fruta? ¿Puedo hervir hortalizas? ¿Es la misma pregunta? Sí, en una misma está. ¿Qué tan bueno es tomar agua con fruta? ¿Puedo hervir hortalizas? Sí, es muy bueno consumir el agua con frutas. E incluso yo les diría, escojan una fruta madura para evitar echar cualquier endulzante. Y la segunda, que si puede, ¿qué, perdón? Es que tengo cientos de mensajes. Entonces, que si, decía tomar agua con fruta y que si se pueden hervir las hortalizas. Sí, claro que sí, pero pudiera ser al vapor, por ejemplo. Bueno, en este caso sí lo requiere, pero si no, por ejemplo, si estamos hablando de jamaica, de betabel, de zanahoria, se pueden consumir crudas, aportan mucha fibra. Luisa Mercedes dice, pregunta que si también das consultas y orientaciones nutricionales. Sí, precisamente ahí les dejé el teléfono a través de Telegram. Hasta ahorita es la única red social que manejo, Telegram. Entonces, sí, claro que sí. Con eso la pueden ir tomando. Ajá. Y nos vuelven a preguntar que si se está grabando. Sí, se está grabando en nuestro canal de YouTube. Pueden consultar. A ver. Bueno, aquí nos preguntan, la fuente de proteína, ¿de cuáles alimentos recomiendas obtenerla? Hay proteína vegetal y animal. Todos los vegetales tienen proteína. Hay unos que son más proteicos que otros. Por ejemplo, como estamos hablando para varios países de América Latina, aquí en México tenemos algo llamado guaje, que es como precisamente como una semillita. Ese es sumamente proteico y es un vegetal. Otro vegetal con mucha proteína pudiera ser las setas, el champiñón, ¿no? Entonces, ahí también sería cuestión de ver si son 7 días a la semana, cuántos días puedo obtener mi proteína a través de una fuente vegetal y cuántos días a través de una proteína animal. Recordando que la proteína animal va a hacer un entorno ácido a la célula. Entonces, a lo mejor, si es 80-20 de 7 días, 2 días sí de proteína de fuente animal y las otras de fuente vegetal. Aquí mira nos pregunta, ¿el agua del sistema de níquel la puede tomar un bebé de 8 meses? Sí. Sí, no tiene ninguna contraindicación. No, ahí nada más es cuidar las medidas. ¿Puede repetir, por favor, nuevamente cómo explicar lo del efecto del agua alcalina y el pH del agua? A esa sí no le entiendo muy bien cómo. Sí, puede repetir, por favor, nuevamente cómo explicar lo del efecto del agua alcalina y el pH del agua.
Bueno, de pronto está como Huawei, si nos puedes ampliar de pronto Sí, la consulta. sí, me resulta confusa la pregunta para Sí. responderla. ¿Es recomendable los zumos verdes en qué horas del día? Sí, María, nos por lo pregunta. regular en la mañana o a media tarde. Y que siempre sean como variados, nunca que sean los mismos. Por ejemplo, hay gente que dice, es que yo todos los días jugo verde. Bueno, aquí lo importante, y bueno, creo que toda América Latina tiene muchísima variedad de frutas, hortalizas que también, o verduras que se pueden agregar a los jugos. Entonces aquí lo importante es la variedad y, por ejemplo, que sea estacional. Por lo regular, las frutas estacionales son las que nos brindan todos los nutrientes que se requiere para esas condiciones climáticas. De ahí importante es que consumamos la fruta de temporada, ya sea en fruta como pieza o a lo mejor realizarme jugos y que siempre sea variada. Perfecto. Aquí nos dice, ¿qué recomienda para alimentarnos bien en la etapa de la menopausia? Pues ahí, por ejemplo, uno de los elementos principales, que sería la aportación del calcio, es el ajonjolí. El ajonjolí y el amaranto o la kibucha, como se dice en Perú, son ricos, por ejemplo, el calcio. En México tenemos los nopales, el maíz, son ricos el calcio. Entonces, aquí volvemos a lo mismo. Todo lo que la madre tierra nos da, no solo tiene vitaminas, minerales, fibra, tiene agua metabólica, tiene enzimas y algo del cual a lo mejor tenemos la oportunidad de hablar un poquito, fitonutrientes. Los fitonutrientes son aquellas moléculas que no son ni vitaminas ni minerales, sin embargo, aportan mucha funcionalidad al cuerpo. Por ejemplo, ¿qué le da el color a la uva, a la cebolla morada? Ese colorcito morado se llaman prontocianidinas y antocianidinas. Esas tienen una función como dilatador de los capilares y de las venas. También pueden ser cardiotónicos. Entonces, cada uno de los alimentos tiene fitoquímicos. Por ejemplo, si hablamos de la manzana, uno de sus fitoquímicos se llama pectina. La pectina nos permite, cuando tenemos estreñimiento, poder regular lo que es el intestino. Pero curiosamente, cuando tenemos diarrea, consumimos manzana que tiene pectina y entonces lo equilibra. No hay ningún fármaco que tenga esas dos opciones. Un fitoquímico sí. O por ejemplo, si hablamos en el caso de los hombres, el licopeno que se encuentra en el jitomate, ese les da salud para la próstata. Bueno, doctora, yo creo que hemos aprendido muchísimo hoy. Le cuento, tenemos 116 mensajes, no podemos ni alcanzamos a leerlos todos, pero bueno, ¿te parece así ya de verdad para ir cerrando? Iliana Marín nos dice que, por favor, ¿cómo le explicas a las personas de manera fácil la importancia del pH, logrando que entiendan la importancia de la calidad del agua que deben tomar? Ahí sería muy importante. El pH, por funcionalidad, nosotros, al tener las funciones metabólicas, vamos a generar mucha acidez. Para esto requerimos equilibrarlo con algo alcalino, sea agua, alimentos, sobre todo, que es lo que está en nuestras manos y podemos elegir. Entonces, para tener ese equilibrio y entonces lograr la llamada homeostasis, que es la salud. Bueno, Iliana, bueno, de verdad hay muchísimas preguntas, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Después hablamos, doctora Elvia, a ver si hacemos una segunda charla, una segunda sesión de preguntas y respuestas. Lamentablemente, pues bueno, no alcanzamos a responderlas todas, pero mil gracias por haber aceptado nuestra invitación. La información que nos dio de verdad es súper valiosa. Y bueno, aquí en el chat hay muchos agradecimientos.
Y bueno, pues nada, a todos muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. A nuestros amigos que están conectados también en nuestra sala de YouTube, gracias, y recuerden que pueden consultar esta charla en nuestro canal de comunidad, así es de que nada, pues la pueden consultar cuando deseen verla, cuando la quieran compartir. Y doctora Elvia, gracias y buen día. Muchísimas gracias. Que tengan un armonioso día. Chao. ¿Sabías que puedes mejorar tus ingresos en 90 días? Hay dos factores con los que nos movemos en el mundo actual: tiempo y dinero. Hay personas que no tienen tiempo ni dinero. Hay otros que tienen tiempo pero no dinero. También están quienes tienen dinero y no tienen tiempo. Y por último, aquellos que tienen ambos. ¿En cuál grupo estás? ¿En cuál quieres estar? ¿Hacia dónde vas con lo que estás haciendo? Otro factor importante es el esfuerzo que tienes que hacer para generar ingresos. Algunas personas ganan con el 100% de su propio esfuerzo y quieren obtener más ingresos para mejorar su estilo de vida, pero no saben cómo. Cuando nos planteamos generar una fuente adicional de ingresos, surgen preguntas como: ¿qué tiempo debo dedicarle? ¿Cuánto debo invertir? ¿Qué conocimiento y soporte tengo? ¿Qué tan bueno es este mercado? ¿Qué nivel de riesgo hay? ¿Y qué respaldo tengo? Veamos qué fuentes adicionales tenemos. Un segundo empleo. Horas extras. Un negocio propio. Una franquicia. Títulos valores. Invertir en bienes raíces. O desarrollar una red de mercadeo y distribución de un producto con un socio de negocios que te respalda. Al convertirte en un asesor de bienestar independiente Niken, generas tu propia fuente de ingresos con baja inversión y riesgo, sin costos fijos, recibiendo entrenamiento para desarrollar tu propio negocio y obteniendo el respaldo de una multinacional con más de 40 años de experiencia. Además, puedes invitar a otros para que hagan lo mismo que tú, creando una red de distribución que genere ingresos para todos, haciendo parte del mercado que está generando mayores ingresos en el mundo. Las redes de mercadeo. Tu tiempo y tu esfuerzo no se pueden multiplicar para generar ingresos adicionales, pero el de tu negocio sí. ¿Estarías dispuesto a aprender cómo alcanzar esos ingresos en un plan de 90 días? En 90 días podrás aprender a generar ingresos en forma radial. No solo una, sino 5 fuentes de ingreso. Por compra y venta de producto, por tus logros, por las compras de tu grupo y además ganas viajes por el mundo. Y lo más importante, si entrenas a una persona de tu grupo para que desarrolle actividades de forma independiente, comenzarás a recibir ingresos residuales por el tiempo y esfuerzo que esa persona dedica a su negocio. ¿Cómo? Compartiendo el negocio y nuestros productos que evolucionan el concepto de bienestar con tu familia, amigos y colegas, creando una red de mercadeo y distribución con algo que tú ya tienes, tu capital relacional. Es así como puedes lograr tus metas ayudando a otros a lograr las suyas. Con Niken tienes 3 enfoques para mejorar tus ingresos. 1. Como vendedor, compartiendo los beneficios de los productos, recibiendo así una ganancia por la venta de cada producto. 2. Como
como mayorista, consiguiendo más clientes e incorporando más personas a tu negocio, moviendo un mayor volumen de productos para obtener mayores ganancias. 3. Como empresario, formando asesores de bienestar independientes que desarrollen su propio negocio, generando actividades, entrenando y orientándoles para que mejoren la calidad de vida de las personas y construyan una fuente de ingresos adicional a través de una red de mercadeo y distribución. ¿Empiezas a ver que esto es posible? 1. Compartes algo maravilloso con todo el mundo. 2. Mejoras tus finanzas desde el primer momento. 3. Empiezas a crear tu propio negocio. Y eso no es todo. El asesor de bienestar independiente Niken recibe reconocimientos e incentivos por sus logros y avances, motivando el crecimiento, sentido de pertenencia y el liderazgo en sus negocios. Niken, una compañía japonesa de productos para el bienestar, promueve un estilo de vida a través de la creación de entornos y hábitos saludables, basados en una filosofía en donde mente, cuerpo, familia, finanzas y sociedad son el eje fundamental para encontrar el balance. La industria del bienestar está revolucionando el mundo de los negocios. Sé uno de los emprendedores de este cambio. Conviértete en un asesor de bienestar independiente Niken. Niken, descúbrelo, vívelo. Para mayor información, contacta a un asesor de bienestar independiente Niken.